Dora María Telles. Sí, ha estado lloviendo, ya es navegable en Nicaragua. Va a seguir lloviendo. Lunes ya el río Escondido tenía 8 metros por de su nivel y ya pues en los siguientes días inundó prácticamente la ciudad del Rama. Ya hay evacuados centenares de personas, niñas, niños, mayores que han tenido que ser sacados por la intensidad de la lluvia. Hay que cuidarse. Todavía va a llover mucho en los próximos días y hay que tener mucho cuidado con cruzarse ríos innecesariamente, con mantener vigilancia sobre los niveles que suben los ríos y en que bajan las corrientes y no correr riesgo innecesario. Y todo esto estaba pasando ya cuando el dictador habló en un acto de ascenso de comisionados generales el lunes, pero no se había dado cuenta. Sé que en la sala de televisión que él tiene no habían llegado esas noticias y pues pasó todo el tiempo hablando de Irán, de la guerra entre Israel y Irán y los Estados Unidos, pues. Ese fue, digamos, el tema central del acto de ascenso de comisionados generales. Y una curita por ahí al final que vamos a comentar, porque es importante por qué Daniel Ortega habló tanto de este tema, no solamente porque pues, estaba concentrado en la televisión, en las noticias internacionales, sino porque lo que sucedió entre Irán e Israel le deja a él una lección muy importante. Eh, Ortega ha cifrado parte de su seguridad en una alianza geoestratégica con Rusia y China, la de China más comercial que geoestratégica. La de Rusia sí es claramente geoestratégica y de naturaleza de defensa y seguridad, como pues claramente lo han dicho. Pero sirven todos los acuerdos firmados con Rusia sobre defensa, seguridad, apoyo mutuo, estrategia conjunta. La verdad no. Se fijan, Rusia es aliada de Irán, chinos son aliados de Irán, pero a la hora pues, que comenzaron los cohetes a sonar, eh, los rusos lo que hicieron fue llamar por teléfono a Israel, llamar por teléfono a Irán y decirles que la llevaran al suave. Y los chinos también, pues hicieron unos llamados en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que se aplacara la guerra. Pero no metieron la mano por Irán. Y eso pues, es la razón principal de la preocupación de Ortega de su propia condición. Pues a él no le preocupa tanto el conflicto entre Irán e Israel. No es gran cosa para Ortega. Lo que le preocupa en realidad es que ni Rusia ni China hicieron absolutamente nada por apoyar a Irán. Se pusieron ahí de neutrales, de que hay que arreglarse, de que hay que resolver este problema, ¿verdad? Hablaron con los Estados Unidos y pasó. Objeto de preocupación. ¿Quién los va a salvar? De momento en que se siguen hundiendo, que hay una sucesión inestable, porque es una sucesión inestable. De lo contrario, Ortega no se hubiera tomado el tiempo para decir al final de su discurso, el lunes 23, que era muy importante la unidad del ejército, de la policía, el Ministerio del Interior, y que esa unidad era fundamental, que no hay que dejarse arrastrar por los traidores. Eso es lo que nos está diciendo su preocupación. ¿Quién llama a unidad si no hay división? ¿Qué necesidad tiene de llamar a la unidad del ejército, la policía y el Ministerio del Interior si no hay fragmentación o al menos él sospecha que hay fragmentación o él y ella sospechan de que hay una situación crítica dentro? Entonces, claro, por un lado, ¿quién lo va a salvar? Rusia no lo va a salvar, ahí está. Más que Irán, imposible. Es decir, para Rusia, Nicaragua es una cosa completamente marginal.
Y para China el mercado nicaragüense es totalmente marginal. Este no es Brasil, es un gran mercado, no es México, gran mercado. Esto es un mercadito pequeño donde los chinos venden cosas, pero tampoco es una cosa dramática. Así que no van a salvar a la dictadura de su hundimiento. Y tampoco las acciones de los Ortega Murillo van a resolver la crisis que tienen en la opinión de oficiales militares y de oficiales policiales y de gente del Ministerio del Interior que no están satisfechos con el camino que ha tomado el país. ¿Le sirve a Daniel Ortega echar preso a Álvaro Altodano, otros militares en retiro, mandar a matar a Roberto Sancán, porque mandaron a matar? Es imposible que alguien se haya tomado la libertad de mandar a matar a Roberto Sancán en su propia casa sin la autorización de los Ortega Murillo. Ese cuento es imposible de creer. Y fíjense, total silencio en los medios de los Ortega Murillo, en los medios de comunicación sobre el asesinato de Sancán. Solo pusieron ahí a su pedele hablar un poco en las redes sociales de que Sancán andaba en malos pasos, etcétera, pero todo eso es el encubrimiento de la mano que mandó a ejecutar a Roberto Sancán. Es la mano de los Ortega Murillo desde el Carmen. ¿Pero le sirve de algo? No, no le sirve. Y pueden mandar a matar a otros opositores, perfectamente, pero no les va a servir de nada, porque ni hay respaldo ellos dentro del pueblo nicaragüense, sino resistencia, y hay malestar creciente dentro del ejército y la policía. Rusia y China los van a salvar. Firmando. Firmen todos los papeles que quieran. Los rusos pueden firmar lo que quieran. Y los chinos también. Pero el ejemplo de cómo ellos actuaron en relación a Irán está clarísimo para los Ortega Murillo. Así es que, pues nadie los va a salvar. Nadie los va a salvar. El pueblo nicaragüense los va a enterrar y nadie va a salir a defender. Nos congratulamos de que Rosa María Payá haya sido electa comisionada de Derechos Humanos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ella ha sido víctima del asesinato de su padre por el régimen cubano, y pues ella tiene una identidad con las víctimas y una identidad con los pueblos que luchan por su liberación de esta dictadura causando tanto daño. Mala noticia para los Ortega Murillo, como lo fue también el cierre de la revisión anual en el Consejo de Derechos Humanos en Naciones Unidas, donde le dicen al régimen en Nicaragua de que libere a los presos y presas políticas de manera incondicional, que cese la represión, que se encamine a la democracia. Y pues no es cierto que esto le entra por un oído y le salen por otro. No es cierto. Todo le hace daño a ellos. Y ahora, pues ya sabemos, no tienen manera de salvarse. Cuidémonos, cuídense de las inundaciones que van a seguir estos días, y recuerden que hay todavía 53 presas y presos políticos en Nicaragua, uno en condición de desaparecido. Ahí tienen ustedes una lista de quién ha sido. Angélica Chavarría, que era la pareja de Humberto Ortega; Aníbal Rivas, que ya su familia reportó que tuvo visita en estos días, y la condición en la que se encuentra, y además que fue condenado a 50 años, lo cual parte de las maneras que tienen los Ortega Murillo de tratar de atemorizar. Brooklyn Rivera, quien nadie ve desde hace como un año; Carmen María Sáenz; Douglas Álvarez, Eddie Moisés González; Evelyn Matu, Fabio Cáceres; Viola Tercero, la periodista; José Alejandro Hurtado; Julio Antonio Quintana, abogado de León, que está desaparecido y había sido torturado en la época de la dictadura del Somoza; el periodista Leo Cárcamo, también en condición de desaparecido; Lesbia Gutiérrez, que trabajaba con
comité parroquial en Matagalpa, Stenman Fagot y Víctor Boitano Cole. 15 personas desaparecidas, bueno, menos. Ahora Aníbal Rivas Reed, que ya pues los familiares han podido constatar que está en la modelo, que está en aislamiento, en confinamiento en solitario, y además pues le han disparado con 50 años de cárcel en un juicio de ese tipo de juicios espurios que hacen los Ortega Murillo, que pues sirven para meterles presión a los presos, para meter presión a la familia y para amenazar al pueblo nicaragüense y para amenazarnos a todos de que nos callemos, de que no hagamos oposición, porque al final de cuentas lo que ellos realmente tienen es un miedo tremendo a que siga su crisis, continúe el rechazo del pueblo nicaragüense, se incremente el repudio dentro de las filas del ejército, la policía, el Ministerio del Interior y no tener de qué palo colgarse.